En este video vamos a resolver dos problemas que utilizan la misma base de información. La información es la que se presenta en esta tabla y nos dice que en una encuesta 100 agentes de viajes, cada uno clasificó a las aerolíneas A, B y C en orden de preferencia. Y cada uno de los 100 agentes también calificó a las tres aerolíneas en 5 categorías distintas en una escala del 1 al 10, siendo 10 la mejor calificación. Entonces vamos al primer problema. En ese problema tenemos la información dividida en dos secciones. Primero, en la gráfica de arriba, en esta de aquí, tenemos la distribución de cómo los agentes de viajes ordenaron las aerolíneas según su preferencia. Y en la tabla de abajo tenemos los promedios de las tres aerolíneas en las 5 categorías en las que fueron evaluadas. Entonces vamos a dividir el problema en dos partes según lo que nos preguntan. Primero dicen que la suma de los promedios de las aerolíneas en las 5 categorías fue calculada. O sea, la suma de estas calificaciones, la suma de estas calificaciones y la suma de estas calificaciones fue calculada. Y nos preguntan primero que la aerolínea con la menor suma, with the least sum, con la menor suma. Podríamos sacar la suma de cada uno. Podríamos sacar la suma de A, la suma de B y la suma de C. Pero en este caso, para ahorrar tiempo, podemos darnos cuenta rápidamente que la aerolínea C es la que va a tener la suma menor, porque sus calificaciones son las menores en prácticamente todos los rubros. Por lo tanto, podemos estar seguros que la aerolínea C es la que tiene la menor suma. De nuevo, si quisiéramos comprobarlo, podríamos sacar la suma de cada una de las tres aerolíneas, pero podemos estar seguros que la aerolínea C es la menor. Y ahora nos dicen, o nos preguntan más bien, que fue rankeada en primer lugar por qué porcentaje de los agentes de viajes. Entonces, para eso tenemos que ver la primera gráfica. En la primera gráfica están las aerolíneas ordenadas según la preferencia. Entonces, los agentes de viajes que ordenaron en primer lugar a la aerolínea C son los que pusieron primero C, luego B y luego A, y los que pusieron primero C, luego A y luego B. Si sumamos estas dos, nos dan 22. Y el total de los agentes de viajes que fueron consultados fueron 100. Por lo tanto, la fracción de agentes de viajes que pusieron en primer lugar a la aerolínea C es de 22 entre 100. Y esa sería nuestra respuesta, que la podríamos reducir a 11 entre 50. Cualquiera de las dos sería respuesta correcta. Ahora vamos al segundo problema que utiliza la misma información. En este problema tenemos la misma información que el problema anterior, pero la pregunta es distinta y está un poquito rebuscado lo que dice, pero vamos a tratar de entender de forma más clara lo que nos están preguntando. Nos dice que las calificaciones que se muestran en la tabla de abajo, cada una de ellas es el promedio de los 100 agentes. Esto es importante nada más para saber que cada una de estas calificaciones es el promedio de los 100 agentes, que la calificación que le dieron a cada una de las aerolíneas en cada una de las categorías. Y nos preguntan qué tan más grande es el total de las calificaciones que se le dieron a las tres aerolíneas en confiabilidad, en reliability, comparado con rapidez, con promptness. ¿Sale? Entonces tenemos que comparar reliability con promptness. ¿Qué tan más grande es reliability con promptness? Y aquí lo que tenemos que hacer es sumar el total de las calificaciones de reliability, que son 20.2, y sumar el total de las calificaciones de promptness, que serían 17.5, y tenemos que sacar la diferencia. ¿Sale? Entonces la diferencia es de 2.7. Ahora, lo importante que nos dicen acá es que como es el promedio de las calificaciones de los 100 agentes, entonces el total de la calificación sería 2.7 multiplicado por
los 100 agentes. Entonces hay que multiplicar 2.7 por 100, lo que nos daría 270. Esto es la diferencia que hay entre las calificaciones totales de reliability comparado con promptness. Ahora, en las respuestas no hay 270 y en el caso de análisis de datos a veces eso es un poco confuso porque como los datos, la calificación, perdón, la pregunta nos dice aproximadamente, quiere decir que no están buscando un dato preciso, están buscando un dato aproximado. Eso yo sé que a veces es un poco confuso, pero cuando hablamos del GRE en problemas de análisis de datos, es muy común que la respuesta no sea exacta, sobre todo cuando nos dicen aproximadamente. Entonces, 270 se acerca más a 250, que sería la respuesta de la pregunta.